Hola, bendiciones, bienvenidos a mi canal Conectados a la Fuente. Mi nombre es Lice Ciercho y hoy vengo a compartir con ustedes un mensaje que he titulado Contando sus maravillas. Hay personas que no conocen a Jesús, no han oído hablar de Dios y otras que ni siquiera quieren escuchar hablar de Él. Y es que la religión se ha encargado de hacernos creer que Dios es un Dios de lejos, es un Dios distante, es un Dios que castiga, es un Dios que no escucha. Y la verdad es que no es así. Hoy quiero venir a contarte una historia, un testimonio de mi vida para que tu fe sea aumentada, para que puedas conocer a ese Dios maravilloso, a ese Padre celestial, ese Padre eterno. Hoy quiero contarte un poquito de mi vida para que sepas de sus maravillas en mi vida y que también puede hacerlas en tu vida. Y antes de contarte mi historia, quiero hablarte de dos personajes de la Biblia, Asaf y David. Asaf era uno de los directores de música del templo. Él escribió el Salmo 77. Y en este salmo, él habla de la grandeza de Dios a pesar de su angustia y de su dolor. Él habla de su grandeza, de su poder, de las obras que ha hecho en su vida, y él recordaba también y meditaba sobre las obras que había hecho Dios en el pueblo de Israel. Él recordaba, en medio de todo lo que estaba pasando, lo que había hecho Dios con su pueblo, lo que había hecho Dios en su vida. Y él meditaba en esas obras y hablaba con los demás acerca de ellos. Si leemos un poquito en el Salmo 77, en el versículo 1 y 2 vemos: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. Él meditaba, él se acordaba de Dios, se quejaba porque él estaba angustiado, estaba con dolor físico. Estuve leyendo que él tenía problemas en sus piernas y tenía muchos dolores y estaba pasando y padeciendo. Y él se quejaba, pero también oraba. Y al orar y en meditar en las cosas que Dios había hecho en su vida y en la vida de todo el pueblo de Israel, él conseguía consuelo. Decía: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? Él se preguntaba, él estaba meditando en eso. Me imagino que Asaf estaba pasando por tanto dolor, por tanta angustia y desesperación, que él se quejaba, así como cuando nosotros nos quejamos y preguntamos: Señor, ¿será que tú me estás escuchando? Yo oro y oro sin cesar. ¿Será que tú me escuchas? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No sé lo que puedas estar pasando en este momento, pero a mí me sucedió y me lo preguntaba muchas veces. ¿Por qué no me escuchas, Dios? ¿Será que me escuchas? Estoy orando, clamando y no consigo respuestas. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah, y meditaba. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Asaf, en medio de su angustia y de preguntarse y de quejarse a Dios, él conseguía consuelo al recordar las maravillas que Dios había hecho en el pueblo de Israel desde un principio, lo que había hecho con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel en Egipto, al cruzar el mar. En este salmo, él empieza a hablar de esas maravillas y empieza a contar los hechos y lo que había hecho en su vida. Y por eso yo hoy quiero contarte lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora quiero que veas en el Salmo 145 lo que escribió David. Generación a generación celebrará tus obras.
y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Aquí David habla de la grandeza de Dios. Reconoce a Dios por sus hechos poderosos. Lo alaba por lo que Él es y por lo que Él hace. Alabar a Dios también es hablar sobre los hechos que hace en nuestra vida. Dar testimonio de lo que el Señor día a día hace en nuestra vida es otra manera de alabar. Es una manera de establecer su reino y de hacer que su reino se expanda. Tú y yo tenemos la encomienda de hablar con los demás. Ellos tienen que saber, ellos tienen que poder conocer a través de nosotros, de nuestro testimonio, cómo es el Padre Celestial, conocer a Jesús a través de nuestras vidas. Ellos tienen que saberlo. ¿Y cómo lo van a saber? Mire lo que dice Romanos 10, versículo 14. Dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Tú y yo somos mensajeros en este tiempo para hablar esas buenas noticias. Habla con tu hermano, habla con tu familia, con tus padres, con tus amigos, con tus hijos, en tu trabajo, donde quiera que vayas. Habla de Dios, habla de Jesús. Cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales lo que hace día a día por ti. Cuéntales de su amor. Por eso hoy quiero compartir contigo el testimonio de nuestras vidas, de mi familia. Hace 6 años aproximadamente, mi familia y yo nos mudamos a Madrid. Yo estaba embarazada, completamente saludable, venía con mi hija de 3 años y mi esposo. Se tardaron mucho, cuando llegó el momento del parto, se tardaron mucho en atenderme. Estuve 1 semana yendo a hospitales y me devolvían diciendo que todavía no estaba de parto. Hasta que finalmente, el último día que fui, me dejaron ingresada. Ese día me practicaron un examen que se llama examen del pH, que es para comprobar el bienestar fetal. Pero lamentablemente le hicieron una herida muy grande en la cabeza del bebé y se desangró, tuvo una hemorragia muy fuerte. Me tuvieron que practicar una cesárea de emergencia y el niño murió dentro de mí. Estuvo mucho tiempo sin oxígeno. Al sacarlo, lo estuvieron reanimando. Yo me acuerdo poco porque luego me sedaron. Lograron reanimarlo y lo colocaron en terapia, en una hipotermia terapéutica. Así se llama el tratamiento que le pusieron a Caleb. Este tratamiento era para prevenir cualquier lesión cerebral. Él fue diagnosticado con una encefalopatía hipóxico-isquémica debido a la hemorragia que tuvo. Él tuvo un choque hipovolémico por toda la sangre que perdió y tuvieron que hacerle 2 transfusiones de sangre. Lo colocaron en hipotermia, lo indujeron en un coma y el niño no respiraba solo, sus órganos no funcionaban correctamente y el diagnóstico y el pronóstico que nos daban los médicos era el peor. Recuerdo en ese momento cuando yo salgo de terapia y pido que por favor me lleven a ver al niño, me consigo con un diagnóstico con los médicos diciéndome que el niño se esperaba lo peor, que me hiciera la idea que el niño iba a morir o que iba a tener un déficit cognitivo muy fuerte, un daño cerebral muy fuerte, parálisis cerebral, y lo único que yo escuchaba eran diagnósticos negativos, diagnósticos de muerte, diagnósticos que decían que mi hijo, si no moría esa noche, iba a estar vegetal toda su vida. En ese momento, mis hermanos, fue muy duro. Mi esposo y yo en ese momento estuvimos angustiados, pero recordamos que tenemos un Padre que nos sustenta. Y así como dice en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sabíamos que Dios estaba con nosotros. Mi esposo y yo empezamos a confiar en el Señor. Cambiamos de mentalidad. No creímos lo que veíamos con nuestros ojos físicos, ni lo que escuchábamos con nuestros oídos naturales. No aceptamos los diagnósticos del médico.
Empezamos a proclamar sobre Caleb vida, sanidad. Era el niño con peor situación en la UCI, el que tenía peor pronóstico, el que creían todos que él iba a morir. Pero poco a poco se fue recuperando. Aunque los médicos decían, no, de esta noche no pasa. No creemos que cuando le quiten los tubos para respirar, respire por sí solo. No creemos que sea un niño normal. Van a tener que acostumbrarse a que su vida les cambió y que va a necesitar mucha ayuda. Pero nosotros no aceptamos nada de eso. Confiamos en el Señor. Clamamos, proclamamos vida. Y ahora nuestro niño, a pesar de todas las circunstancias, es un niño sano, es un niño feliz. Es un milagro. Mira lo que hizo Dios en la vida de nuestro hijo. Te presento a Caleb. Y este fue Caleb, el milagro de nuestra vida, el milagro de Dios. Y hoy quiero orar por ti. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando, pero quiero orar para que el Señor tome el control de tu vida, que aumente tu fe, que puedas conocer su fidelidad, que puedas conocer su amor, que tengas un encuentro sobrenatural con Él. Oro para que tus fuerzas sean renovadas, para que en medio de la situación en la que estás, el Señor te saque en victoria, que puedas ver su gloria, puedas ver su grandeza. Le pido al Señor que te dé fuerzas, que te renueve, que sane tu dolencia, que sane tus heridas y que te levante con poder. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios porque sé que hará cosas grandes y maravillosas en tu vida. Si te gustó este contenido, por favor dale like, comparte. Déjame en los comentarios tu testimonio. Cuéntale a las demás personas lo que ha hecho Dios en tu vida. Dios te bendiga. Hasta un próximo video.